RTP. Nuestra invitada, Andrea Valdás, pensaba que no iba a acompañar en persona, yo le estaba esperando en persona. Andreita, bienvenida, qué gusto tenerla. Muchas gracias, me hubiera encantado, pero no los quería contagiar, estoy con un tremendo virus gripal. Bueno, creo que el tema principal, y por eso medio como que me había preparado, ¿qué resumen le da usted a la visita del presidente Donald Trump a China, con una misiva de los más grandes líderes de la nueva tecnoburguesía planetaria, van a China? ¿Cómo ve eso? ¿Qué resumen da eso? A ver, de momento es una visita que ha sido recibida con todos los honores posibles, pero claro, ese también es un mensaje de Xi para Trump, y el takeaway más grande de la visita hasta este momento es la mención de Taiwán por parte de China como uno de los puntos más importantes entre ambos países, y el silencio táctico, esperemos que sea táctico, de Trump con relación a Taiwán. Es decir, él no ha hecho declaraciones al respecto cuando ha sido cuestionado por la prensa alrededor de Taiwán. Trump se ha mantenido mutis, y eso probablemente es lo más interesante que hemos visto hasta ahora. No se han hablado aún de grandes concesiones, y creo que el día de hoy nos va a dar un poco más de información con relación a qué exactamente es lo que se ha conversado a puertas cerradas entre los dos equipos. María Fernández. Gracias, don Ramón. Andrea, que se mejore, ¿ah? Qué pena no tenerla acá. Una cosa es lo que ellos puedan conversar, pero hay algo que el mundo espera. ¿Qué espera el mundo de esa reunión en el momento puntual que está viviendo Estados Unidos? Bueno, en el momento puntual que está viviendo Estados Unidos, probablemente el tema más importante sobre la mesa es Irán. Sabemos que Trump ha sido muy enfático en que no necesita la ayuda de China para abrir Hormuz, y sin embargo Irán ha enviado un mensaje importantísimo y también estratégico a China en estos momentos, y es que hoy los buques que transitan Hormuz son en su mayoría China, y están pasando el estrecho de Hormuz por beneplácito del Estado y gestión del Estado, del régimen iraní. Entonces, dicho eso, el mensaje a China es, bueno, mira lo que pasa cuando todavía estás de mi lado. Que creo que es un mensaje puntual, importante, estratégico en cuanto a timing, y es una forma de ir a señalarle a China. Dígame. Pero ahí hay otra lectura, ¿no? No es que Estados Unidos deja pasar, es enfrentarse al más poderoso del barrio. O sea, no es que es una generosidad de Trump. Yo al revés, veo a un Trump debilitado corriendo a ver cómo negocia con China. Algunos analistas europeos señalan que la presa puede ser Taiwán. Ya han habido declaraciones, acercamientos de ¿cómo se llama?, de algunos funcionarios con los líderes de la oposición. O sea, por ahí va más el juego. El primer barco pasó, no por el beneplácito de los gringos. ¿Usted se imagina a los gringos poniéndole una bomba a un barco chino? Claro, correcto. No me refiero, no hablé de Estados Unidos, sino de Irán, dejando pasar a los buques chinos. De hecho, el 5% del tránsito de Hormuz es chino en estos momentos, y de hecho Trump suspendió su proyecto de tránsito apoyado en el proyecto Freedom de los buques y embarcaciones por el estrecho de Hormuz a las horas de haberlo anunciado, entre otras cosas, y como bien dijo, porque no le era conveniente el dejar pasar los buques que se estaban alineando en ese momento para el tránsito. ¿Cómo queda Europa dentro de estas conversaciones en Pekín? A ver, dentro del contexto de Pekín, Europa debe estar muy, muy atenta, porque también tiene sus propios procesos de negociación abiertos con China, y luego a la par también una industria automotriz muy preocupada por los precios de los vehículos eléctricos que son increíblemente competitivos y que hieren a la industria automotriz, sobre todo alemana, que es una de las razones por las que no ha podido haber consenso mayor en las negociaciones entre Unión Europea y China. César. Qué gusto saludarla, estimada Andrea. En este momento están dándose, o se van a dar en estos días, dos cosas importantes. Una cumbre en curso en China, el presidente Trump con Marco Rubio, que no solamente ha sido una persona muy interesada en Latinoamérica, sino en China, es un China Hawk, hasta hace poco sancionado incluso por el gobierno chino. Le han levantado las sanciones, me imagino, porque está yendo para allá o está allá. Y se queda en Washington el vicepresidente J.D. Vance, que recibe a Daniel Noboa,
Y bueno, en Washington no va hasta ahí porque se hará también la reunión de la OEA, ¿no? Donde nuestro presidente hablará. ¿Qué significa eso para los meses que vienen? Trump habla mucho de Cuba, pero está mirando con más importancia a China que a Latinoamérica en este momento. Sí, déjame añadirte un ingrediente adicional a las cosas sucediendo en estos momentos y la cumbre de BRICS en India también, que no es menor que se esté dando y que China de todas formas haya enviado a su embajador en estos momentos porque su canciller está evidentemente ocupado. Adicional a eso, hay una precisión interesante en el contexto de la visita de Marco Rubio sancionado a China, y es que no se le han levantado las sanciones per se, simplemente se cambió el carácter chino con el que se escribe su nombre. Entonces ya no es Marco Rubio exactamente quien está sancionado, sino digamos que un homólogo sonoro. O sea que, Dios mío. Un ajuste sonoro para que pueda ingresar. Andrea, yo tengo la sensación, que cosa tan curiosa, yo tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocada, de que Estados Unidos le ha venido perdiendo un poquitito de interés en este último mes, por lo menos a Latinoamérica. Pasó del impulso del escudo de las Américas a luego no concretarse, digamos, en un escrito y posibles acciones. Se concentra más en lo que está pasando en Medio Oriente y algo en Cuba. De hecho, hasta Venezuela parece que pasa a segundo orden. ¿Estoy equivocada? Yo no diría que pasa en segundo orden, pero sí diría que las cosas en el contexto internacional, y si vemos el tablero internacional de lejos, suceden en varios niveles al mismo tiempo. Entonces, claro, coyunturalmente, China en estos momentos, y esta cumbre que estaba en agenda desde el año pasado, obviamente es uno de los momentos que Estados Unidos ha estado esperando con ansias para poder sentarse a hablar. Ahora, además, con todo lo que está sucediendo, que eran cosas que no estaban en agenda el año anterior, claro, obviamente parece que toma más importancia en estos momentos, pero a la par, América Latina y las consideraciones de seguridad e inmigración irregular no son menores para Estados Unidos y son parte importantísima de su plan para la región. De hecho, si pensamos un poco en lo que sucede en Cuba, la presión que se la puesto al régimen cubano en las últimas semanas ha sido verdaderamente considerable, al punto que ayer seguían habiendo manifestaciones, que es parte de lo que Estados Unidos quiere lograr para ver de qué manera se da un golpe y un empuje para que el régimen ceda. Dos cosas ya en el ámbito nacional: la presencia en la OEA del presidente Noboa y en Estados Unidos, y el dictamen de la CAN reversando las decisiones tributarias o de tasas arancelarias que impuso el gobierno ecuatoriano. ¿Qué lectura le da a los dos hechos? A ver, creo que son hechos que de alguna manera u otra podrían leerse en paralelo, aunque no tengan nada que ver el uno con el otro. Primero, con relación a la CAN, bueno, la CAN y el dictamen de la Corte habla en su propio carril. Este es un cuerpo que, entre otras cosas, su punto de poder más importante ha sido el intercambio económico entre países. Entonces, claro, está dando lineamientos en su carril en el ámbito donde la CAN ejerce su mayor curso de influencia, y es la razón, de hecho, por la que este mecanismo de integración se ha mantenido bastante más fuerte que el resto de los mecanismos de integración en América Latina. Entonces, creo que en ese sentido la decisión de la CAN es profundamente importante, tanto en cuanto habla del fortalecimiento, de la necesidad de fortalecer el intercambio económico entre países, y que cada cosa se dé siguiendo el mecanismo que debe utilizarse y el cuerpo de decisión que debe ser usado para ello. Con relación a la OEA, bueno, en un par de minutos estaría iniciando primero la intervención del presidente Noboa ante el Atlantic Council, donde hablará de temas en paralelo a los que hablará posteriormente en la OEA, es decir, va a hablar de seguridad, del rol y del posicionamiento. Probablemente toque, María Fernanda, lo que mencionabas antes un poco, el rol del cuerpo defensivo que se está intentando forjar en América Latina de la mano de Estados Unidos, y la estrategia de defensa contra el crimen internacional y los lastres que América Latina tiene que batallar de manera conjunta, que son el narcotráfico, migración irregular y luego, obviamente, el crimen transnacional.
Andrea, ¿qué presume usted o a qué conclusión puede llegar del por qué, a pesar de relaciones cercanas exhibidas del presidente con el círculo cercano, del presidente Noboa con el círculo cercano del presidente Donald Trump, pues todavía no se logra este encuentro bilateral entre entre ambos presidentes? Ya lo tuvo Luis Ignacio Lula da Silva, que Trump salió a recibirlo panas, así con un afectuoso se veía ese saludo y con alfombra y todo. ¿Qué le falta hacer a Ecuador para concretar esta reunión entre presidentes? ¿O por qué a Estados Unidos no le interesa esa reunión con Daniel Noboa? A ver, yo no creo que a Ecuador le falte hacer cosas, Ajá. es decir, no es que hay una lista de obligaciones que Ecuador Check. no ha cumplido con relación, claro, no es que no ha marcado el visto en un punto específico, más bien, de hecho, si nos sentamos a ver los intercambios que ha tenido Trump en físico con presidentes latinoamericanos, Brasil obviamente ocupa un espacio estratégico en la región que es sumamente importante, además porque tiene el bagaje político y económico para poder sostener posiciones que sean absolutamente pragmáticas tanto con Estados Unidos como con China, y tiene la cartera económica para poder mantenerse cercado en posiciones. Entonces, en ese sentido, sí, Brasil ocupa un lugar de prioridad política mayor que Ecuador en estos momentos, y sin embargo con Ecuador se han trabajado temas de cooperación bastante cercana a la par, y probablemente veremos reuniones de mayor peso entre Ecuador y Estados Unidos a medida que se puedan determinar resultados a lo largo de esas líneas que sean contundentes. Adelante, César Bastri. Andrea, también hay que preguntarnos, un poco en la línea de lo que nos planteaba Maffer, ¿de qué forma podemos entender esta relación entre Estados Unidos y Ecuador? Porque Pete Hegseth nos menciona como el país más al sur de esta nueva Norteamérica, porque viene Kristi Noem, que bueno, ya ha caído en desgracia, porque viene el secretario Rubio del país. No nos ha ignorado completamente. Algún tipo de cooperación se da. Las operaciones en el norte del país durante el primer toque de queda, aunque ahí no aplicaba el toque de queda, en Sucumbíos, en estos pueblos que generaron una controversia con Colombia, que hicieron noticia en Estados Unidos, se empezó a hablar de una intervención en Ecuador, lo malinterpretaban. O sea, no es que nos ha ignorado, pero como dice Maffer, Noboa no se ha reunido con Trump. Y hay momentos donde se olvidan también de Ecuador y pues parece que nada se concreta. Sí, de acuerdo, yo no diría que nos han ignorado, de hecho nos han dado un rol sumamente importante en el contexto de seguridad, es decir, Ecuador de alguna manera u otra ha sido el primer país donde se han focalizado estas estrategias. Estamos siendo utilizadas como una suerte de ejemplo regional de qué políticas pueden funcionar para el trabajo y el intercambio de cooperación a lo largo de esas líneas, y creo que eso no es menor, es decir, no deberíamos restarle importancia a ese tipo de cooperación, pero a la par, claro, efectivamente, eso implica que las relaciones se van a dar tanto en cuanto los cargos se alinean a lo largo de esas normativas, es decir, las relaciones se seguirán dando entre los ministros que mantengan esos temas sobre cartera. Entonces yo no me sentaría a esperar una relación con el presidente Trump hasta que tengan anuncios de esas políticas puntuales, porque como le digo, es mi impresión que Ecuador está siendo palanqueado como esta suerte de testeo de políticas públicas en cuanto a seguridad regional. Ahora, me cojo de esa palabra que usted acaba de decir en estos momentos, o sea, política de seguridad regional, pero por momentos, y lo digo porque asisto a las innumerables entregas que hace Estados Unidos o las donaciones que hacen otros países en cuanto a armamento, ¿es una seguridad nacional para luchar contra el narcotráfico, o es un rearme, una renovación de lo que estamos haciendo de todas nuestras flotas, de todo nuestro armamento como seguridad? Porque, por ejemplo, recibimos al Bae Hanbeli, denominado hoy Bae Hanbeli de Corea, pero tenemos también otro tipo de armamento que nos ha llegado de Estados Unidos, y en algún momento yo digo, a ver, sí, es verdad, muchas de nuestras capacidades armamentísticas estaban pues en decadencia, pero en estos momentos se dijo, pero no estamos tampoco en un conflicto internacional. ¿Será que Estados Unidos en un largo plazo querrá tener
justamente estas tropas como para avanzar a un conflicto un poco mayor o tomar de alguna u otra forma algún poderío ya de manera global y geopolítico a nivel de otros continentes? Yo no diría que sería el caso, no veo oportunidades de incursión armada estadounidense en la región y no creo que esté en los planes a corto, mediano o largo plazo de Estados Unidos. Bueno, a corto plazo, entre otras cosas, porque se vienen los midterms y cualquier tipo de incursión armada al presidente Trump le sería absolutamente detrimental a sus números, pero luego no está en el interés de Estados Unidos hacer incursiones militares de mediano o largo plazo de ningún tipo y la problemática a la que se enfrenta América Latina es una problemática que se resuelve a través de cooperación más que, digamos, a la par de la cooperación y no solo con incursiones unilaterales. Muy agradecido, Andrea, por habernos acompañado y como dijo María Fernanda, la próxima aquí sentadita con nosotros. Que se mejore. La dejó muchas gracias. Nos dejó con el café hirviendo. Sí, y las mejores galas. La íbamos a recibir como a Trump. Como a Lula, como Trump a Lula. Yo cuando veo esas recepciones quiero estar. Esas recepciones en China y conociendo el espíritu chino, son los maestros para hacerte sentir bien. RTP